Capítulo 181. Mando temporal del Distrito 21. Al ver la expresión y la reacción de Airu, el dueño y su esposa se sorprendieron. ¿Podría ser que realmente no entiendes el romance, Airu-chan? La esposa del dueño no pudo evitar preguntar. Entiendo lo que significa, pero nunca he pensado realmente en ello, explicó Airu. Ah, ¿sí? Cuando mi esposo y yo teníamos tu edad, ya estábamos juntos, recordó la esposa del dueño. ¿De verdad? Eso suena algo interesante, respondió Airu con inocente curiosidad. Por supuesto que lo es. Estar enamorado es un sentimiento maravilloso, especialmente a tu edad cuando estás en la flor de la juventud. Espera a ser mayor y ya no sentirás lo mismo, dijo la esposa del dueño. Ya veo. Airu se quedó pensativa. Mientras tanto, Byakuya se quedó sentado comiendo tranquilamente su ramen, manteniéndose completamente al margen de la conversación de Airu con los dueños. Entonces, de repente, Airu se volvió hacia él. Ama-senpai, ¿por qué no intentas ser mi novio? Los ojos del dueño y su esposa se iluminaron ante esto. Realmente no tenía nada que ver con ellos, pero este tipo de chismes siempre resultaban irresistiblemente fascinantes. ¿Hablas en serio? Por favor, no bromees sobre cosas como esta. Dijo Byakuya, un tanto exasperado. Sabiendo que Airu era una cabeza hueca, no podía simplemente descartar algo como esto. De acuerdo, supongo que estaba bromeando un poco. Pero si estás dispuesto, Ama-senpai, creo que podríamos intentarlo. Airu sonrió mientras hablaba. Debería recordarte. El romance no es algo que simplemente intentas. Tienes que gustarte genuinamente a alguien y pensarlo con cuidado primero, señaló Byakuya. Aunque a Airu le había gustado desde antes de su transmigración, no quería ser descuidado con esto. Se sentiría como aprovecharse de su inocencia. Así que así es como funciona. Ahora lo entiendo. Airu asintió levemente, pareciendo entenderlo genuinamente. El dueño y su esposa tenían expresiones de complicidad, y sus miradas significativas se alternaban entre Byakuya y Airu. Después de terminar su ramen, Byakuya acompañó a Airu hasta su puerta antes de regresar. Adiós, Ama-senpai. Antes de entrar, Airu se dio la vuelta y se despidió con la mano. Adiós, respondió Byakuya. A la mañana siguiente, Byakuya se estaba cepillando los dientes cuando sonó el timbre. Estaba desconcertado. ¿Quién vendría tan temprano? Normalmente, nadie venía de visita a esta hora. Kurona, que estaba más cerca en la sala de estar, fue a mirar por la mirilla. Era Airu Inei, la misma chica que había llegado a casa con Byakuya anoche. Los ojos de Kurona parpadearon levemente, con una expresión inexpresiva. Byakuya, es Iei-san, la de ayer. La subalterna de Byakuya Oni-chan es ciertamente dedicada. El tono de Nashiro era frío. ¡Qué bien! Tener a una subalterna tan linda que viene a tu casa a primera hora de la mañana para despertarte. Bromeó Rise directamente. No creo que esperaras que Iei-san apareciera de repente, ¿verdad? Solo las palabras de Mayu no tenían ningún atisbo de burla. Era simplemente demasiado inocente. Matsumae y Kanae no participaron en este tipo de conversación. Byakuya solo pudo sentirse impotente. Déjala entrar. Siento entrometerme de nuevo. Airu hizo una leve reverencia al entrar, y luego continuó. Hubo un incidente en la estación de metro del Distrito 21 hoy. Mi tren se detuvo en el Distrito 20, así que pensé en venir a la casa de Ama-senpai. ¿Una avería? ¿Solo un accidente? ¿O pasó algo? La intuición de Byakuya le dijo que probablemente no se trataba de un simple accidente. No fue un accidente. Un grupo de necrófagos atacó la estación del Distrito 21 al amanecer. Hubo víctimas civiles y la estación se cerró temporalmente, explicó Airu. Según las especulaciones actuales, esos necrófagos probablemente eran miembros de Paja Gris. Es probable que estén tomando represalias contra nosotros. Así que fueron ellos después de todo. Entiendo. Salgamos a ver si ha habido algún progreso en la inteligencia de Paja Gris. Los ojos de Byakuya se endurecieron. Rápidamente se puso su uniforme de combate blanco y salió con su mochila que contenía el maletín Kinke. Airu ya no llevaba el uniforme que Byakuya le había prestado anoche. Por lo perfecto que le quedaba, estaba claro que era el suyo. Había lavado a mano su ropa tan pronto como llegó a casa, planeando devolverla una vez que se secara. Mantente a salvo, habló Rise mientras Byakuya salía. La seguridad es lo primero. Si Byakuya Oni-chan se lastima, me dará dolor de cabeza, añadieron Kurona y Nashiro. Ten cuidado en el camino, Oni-chan, intervino Mayu. Aunque dudo que debamos preocuparnos dada la fuerza del amo, todavía siento que debo recordarle que no sea demasiado descuidado. Matsumae sintió que debía decir algo.
Comparto el sentimiento de la jefa de doncellas. Kanae fue más superficial. Lo tendré. Byakuya sonrió y asintió. Byakuya y Airu caminaron directamente a la sucursal del CCG del Distrito 21. A su llegada, recibieron noticias. El interrogatorio en Cochlea había dado resultados. El necrófago capturado no había aguantado mucho antes de revelar la inteligencia que necesitaban. Con la ubicación exacta de Paja Gris ahora conocida, y dado su ataque a la estación de metro que había causado bajas, el CCG elevó su evaluación de amenaza. Instaron a Byakuya y a Airu a lanzar una operación de contramedidas especiales. Esencialmente, una campaña de exterminio. A Byakuya incluso se le otorgó autoridad de mando temporal sobre el Distrito 21, lo que le permitió dirigir a los investigadores del distrito. Ujiko Usuke, normalmente a cargo, permanecería en la sucursal con su subordinado Takizawa Seidou. Takizawa, que había estado desesperado por adquirir experiencia en combate, una vez más había perdido trágicamente su oportunidad. Pero Byakuya no le dio mucha importancia a la autoridad de mando temporal en sí. Lo que importaba eran sus implicaciones. El CCG ahora se tomaba a Paja Gris más en serio. Si Byakuya y Airu ejecutaban esta operación sin problemas, impulsaría significativamente sus ascensos. Airu estaba en la lista de ascensos a investigadora de primera clase. Byakuya, a clase especial asociado. Capítulo 182. Concediendo una oportunidad. Ouji-san, ¿de verdad tengo que quedarme atrás otra vez para esta operación? Al enterarse de que estaría destinado aquí con Uji, Takizawa sintió que todo su cuerpo se entumecía. Sí. Estas son órdenes de la sede. Solo podemos seguir sus disposiciones. Uji sabía que Takizawa quería luchar, pero no había nada que pudiera hacer. Pero, después de la operación de supresión del árbol Aogiri, Takizawa sabía que quejarse con Uji no tenía sentido. Solo causaría problemas. Así que no dijo nada más, solo se quejó en voz baja en su cabeza sobre las disposiciones injustas de la sede. En cierto modo, el hecho de que el CCG mantuviera a Takizawa fuera de combate en realidad era bueno para él. En la historia original, su mayor tragedia fue participar en la segunda operación de supresión del búho, el asalto a Anteiku, cuando definitivamente no debería haberlo hecho. Fue entonces cuando Tatara lo atacó. ¿La razón? Su Kinke resultó estar hecho del Kakuou del hermano de Tatara, de la organización china de necrófagos Kishelian. De lo contrario, Tatara no lo habría apuntado tan específicamente. Después, fue transformado en un seminecrófago artificial por el Dr. Kanou, que ya estaba colaborando con el árbol Aogiri. Si el CCG hubiera seguido pasándolo por alto, ninguna de esas tragedias posteriores habría ocurrido. En ese momento, Byakuya pasó por la habitación donde hablaban Uji y Takizawa. Escuchó las quejas de Takizawa y, simultáneamente, la voz del sistema resonó en su mente. Ding. El anfitrión ha activado una misión de elección. Elección 1. Aceptar la disposición original de la sede del CCG sin comandos adicionales. Recompensa. 20 puntos de fusión. Elección 2. Desplegar a todos los investigadores del CCG del Distrito 21, dejando solo a Ujiko Usuke y Takizawa Seidou para proteger la sucursal. Recompensa. 20 puntos de fusión. Elección 3. Darle a Takizawa Seidou la oportunidad de participar en el combate. Asignar de manera razonable el personal de combate y de guardia. Mientras se extermina a la organización de necrófagos Paja Gris, asegurarse de que la sucursal del Distrito 21 no sea emboscada con éxito. Recompensa. 50 puntos de fusión. La elección 3 ofrecía más puntos porque ponía a prueba las habilidades de mando de Byakuya. Pero con suficiente fuerza, mandar era trivial. En realidad, si Takizawa-san realmente quiere luchar, podría intentarlo. Byakuya entró y se dirigió a Uji y Takizawa. Sinceramente, pensaba que el manejo del CCG en la historia original era ridículo. Nunca le dieron a Takizawa operaciones más pequeñas para ganar experiencia, luego lo arrojaron directamente al asalto a Anteiku. Era como enviar a un novato a luchar contra un jefe inicial del juego, y esa batalla resultaba involucrar a otro jefe importante del árbol Aogiri. La dificultad estaba completamente por encima de los niveles apropiados. El pobre Takizawa se había tropezado con ello por casualidad. La suerte del tipo era absolutamente trágica. Así que esta vez, Byakuya le daría a Takizawa la oportunidad de acumular experiencia en combate y al mismo tiempo ganar recompensas del sistema. Un ganar-ganar. De verdad. La emoción de Takizawa era palpable. ¿Estará bien? A la sede le preocupaba que Paja Gris pudiera dar la vuelta y atacar aquí mientras estamos fuera. Por eso querían que Takizawa y yo nos quedáramos atrás.
Ouji parecía preocupado. Está bien. Solo necesitamos ajustar la asignación de personal, dijo Byakuya con calma. Mi plan es: el personal de combate seremos solo nosotros 4, yo, Ine-san, Ouji-san y Takizawa-san. Algún personal logístico y médico nos acompañará. Todos los demás protegerán la sucursal. De esa manera, no hay necesidad de preocuparse por una emboscada de paja gris. No necesitaba pensar demasiado en el mando. Solo usar la fuerza bruta. Honestamente, si no fuera por guardar las apariencias y darle a Takizawa una oportunidad de combate, él y Airu solos podrían haber asaltado la base de paja gris. Incluso podría manejarlo solo y le sobraría. Pero eso sería demasiado llamativo, y necesario. ¿Solo nosotros 4? Ouji quedó atónito por esta decisión. Pero dado que la sede le había otorgado temporalmente la autoridad de mando a Byakuya, no se opondría. Correcto. Mientras paja gris no tenga un necrófago de rango SSS que supere la fuerza de combate del búho de un ojo, estoy absolutamente seguro del éxito. Habló Byakuya con calma. Como era de esperar de Amaya-san. Takizawa estaba profundamente impresionado. En su mente, además de Arima, solo Amaya-san se atrevería a usar al búho de un ojo como punto de referencia de esta manera. Realmente me recuerdas a Arima. Si él estuviera aquí, probablemente diría lo mismo. Ouji no pudo evitar comentar. Pensándolo bien, no había nada de malo en que Byakuya dijera esto. Paja gris no podía tener otro búho de un ojo. En los registros del CCG durante la última década, solo había habido un necrófago de rango SSS. Así que, con Byakuya como comandante de la operación de supresión de paja gris, la victoria estaba esencialmente garantizada. Al escuchar el comentario de Ouji, Airu también se dio cuenta. Ahora que lo mencionas, Amaya-senpai en verdad es similar a Arima-san. Sin embargo, al ser solo nosotros 4, Takizawa-san tendrá que tener mucho cuidado. Ine-san, Ouji-san y yo nos concentraremos en los necrófagos de rango A y superiores. Tú te enfrentarás a los necrófagos de rango B y a los de rango A que se nos escapen. Byakuya se lo recordó a Takizawa. El personal de logística se mantendrá cerca de ti y nosotros estaremos atentos a tu situación. Pero aún así tienes que tener cuidado. Esta es tu primera operación de esta escala. ¿Sí? Haré todo lo posible para no decepcionarlo. La expresión de Takizawa era solemne. Entendió que esta era una oportunidad increíblemente rara de Amaya-san. Estaba decidido a tener un buen desempeño, no solo para satisfacer a Amaya-san y a Ouji-san, sino también para ganar potencialmente la atención de la sede. Byakuya asintió levemente. Entonces no hay nada más por ahora. No olviden sus preparativos previos a la batalla. Los preparativos previos a la batalla se referían naturalmente al testamento final que todos los participantes debían preparar antes de operaciones de esta escala. Capítulo 183. La operación de supresión de paja gris. Como comandante de la operación de supresión de paja gris, Byakuya no fue la excepción. Estaba en casa preparando su testamento final. Ding. El anfitrión ha activado una misión de elección. Elección 1. Escribir el testamento final a Mayu. Sin esfuerzos a medias. Recompensa: 20 puntos de fusión. Elección 2. Escribir el testamento final a Rise Kamishiro. Sin esfuerzos a medias. Recompensa: 20 puntos de fusión. Elección 3. Escribir el testamento final a Kurona Yasuisa y Nashiro Yasuisa. Sin esfuerzos a medias. Recompensa: 20 puntos de fusión. Dado que la última vez le había escrito a Rise, esta vez les escribiría a Kurona y Nashiro. Las recompensas eran las mismas de todos modos, y era solo una escritura informal. Podía rotar por todas las personas cercanas a él. A mis familiares y colegas, las investigadoras de rango 2 Kurona Yasuisa y Nashiro Yasuisa. Sus habilidades físicas, determinación y dominio del Kinke son excelentes. Son muy adecuadas para puestos de investigador de primera clase. Creo que se les deberían dar más oportunidades de combate junto a la clase especial Aura para acumular logros. Para Kurona Yasuisa y Nashiro Yasuisa Din. El anfitrión completó la elección 3. Recompensa: 20 puntos de fusión. Byakuya decidió seguir el ejemplo de Kureomado y escribir su testamento final como una carta de recomendación. De todos modos, no había mucho más que escribir. Ciertamente no podía escribir sobre los secretos del Dr. Kanou o la verdad sobre la muerte del padre de las gemelas. Después de todo, no había garantía de que el CCG no echara un vistazo a su testamento. Si lo miraban, esta carta de recomendación en realidad podría tener un propósito.
Con el testamento completado, Byakuya lo selló y lo llevó al CCG al día siguiente. Sucursal del CCG del Distrito 21. El personal había sido asignado de acuerdo con las disposiciones del comandante Byakuya. Equipo de combate y equipo de guardia. La proporción era inusual. El CCG casi nunca había visto tales proporciones en una operación de esta escala. En pocas palabras, el equipo de combate de primera línea era demasiado pequeño. Pero considerando al comandante y la alineación del equipo de combate. El investigador de primera clase Ma, que había repelido al búho de un ojo, era algo evidente. Luego estaba la investigadora de primera clase Iei del Escuadrón Cero junto a él, además de la clase especial asociado Uji Takisawa, quien se había graduado segundo en su clase. Solo 4 personas, pero qué alineación más formidable. Los guardias sintieron que podían relajarse en la sucursal. En este momento, Byakuya condujo al equipo hacia afuera. Airu, Uji y Takisawa lo flanqueaban. Los acompañaba un grupo de investigadores de rango 3 que se encargaban de la logística. Usando la inteligencia de Cochlea, localizaron el escondite de paja gris. Eran solo edificios abandonados. Casas, fábricas, estructuras de estacionamiento subterráneo. Nada tan problemático como el mundo subterráneo del Distrito 24. Al llegar al lugar, encontraron un grupo de residencias suburbanas abandonadas hace mucho tiempo, como se esperaba. De alguna manera, esto se había convertido en la base de paja gris. Byakuya levantó la mano, indicándoles a todos que se detuvieran. Manténganse cerca de mí. No se dispersen. Incluso si algunos necrófagos escapan, ignórenlos. La prioridad es aplastar esta organización. Byakuya enfatizó a todos. Dada su asignación de personal, solo 4 personas tenían capacidad de combate real, y la de Takisawa era cuestionable. Separarse corría el riesgo de sufrir bajas. Evitar las bajas tenía prioridad absoluta sobre atrapar hasta el último necrófago. Se centraría en todos los necrófagos de rango A y superiores. Si unos pocos de rango B escapaban, no era gran cosa. Los atraparían eventualmente. Sí, señor. Todos reconocieron la orden. En movimiento. Byakuya pronunció 2 palabras sin emoción. La operación de supresión de paja gris comenzó oficialmente. Todo el personal de logística lo siguió de cerca. Llevaban armas de fuego cargadas con balas Q especializadas, proporcionando fuego de apoyo desde la retaguardia. Los necrófagos de paja gris parecían preparados. Incluso ver a numerosos investigadores no los desconcertó. ¿Tan pocos? ¿Nos están subestimando? ¿Se dieron cuenta de nuestro plan? Sabiendo que emboscaríamos al CCG, así que dejaron a la mayoría de las palomas allí. Ya no importa. Si podemos matar a estas palomas aquí, también podremos quitarles sus armas. Los necrófagos de paja gris no eran estúpidos. Sabían que algunos de sus miembros habían sido capturados y enviados a Cochlea. Que les extrajeran información era solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, habían preparado defensas con anticipación y enviado un equipo para emboscar al CCG. Es la hora. Todos juntos. Devoren a esas palomas. Ante la señal de un necrófago, masas de necrófagos salieron de los edificios abandonados. A simple vista, los necrófagos superaban claramente en número a los investigadores. Paja gris parecía tener la ventaja obvia. Sin embargo, Ouji ya sostenía en la mano su Kinkeu Kaku de rango S, Oyou, un arma en forma de cañón. Una sola ráfaga devastadora mató instantáneamente al necrófago que cargaba al frente. Pero esto no disuadió a los demás. Atacaron con aún más ferocidad. Equipo de apoyo, prepárense. Justo entonces, Byakuya ordenó al personal de logística que se contuviera. Había notado menos necrófagos de lo esperado. La fuerza de su equipo de combate era más que suficiente. El personal de logística estaba confundido pero obedeció, listo para brindar fuego de apoyo solo si los 4 de la vanguardia enfrentaban algún peligro. Los disparos al azar podrían interferir o incluso alcanzar accidentalmente a los combatientes de primera línea. Takisawa, observa mis movimientos. No te alejes demasiado de mí. Ouji le recordó a su compañero. De acuerdo. Takisawa asintió solemnemente. Siempre había querido tener experiencia en combate, pero enfrentarse realmente a tantos necrófagos lo ponía nervioso. Le temblaban un poco las manos alrededor de su Kinkeu Kaku, Doui, y le costaba controlar sus emociones y mantener la calma. Ama-senpai, esta vez te voy a vencer. Incluso ahora, Airu encontró tiempo para decirle esto a Byakuya. Buena suerte con eso, respondió Byakuya casualmente. No iba a ser blando con una linda subalterna. Necesitaba puntos de fusión y logros.
Alcanzar la clase especial asociado rápidamente y ganar más puntos eran las prioridades. Capítulo 184. El líder Semikakuja. Ding. El anfitrión ha activado una misión de elección. Elección 1. Ser blando con la linda subalterna. Dejar que Airu huya y te supere por poco. Recompensa. 20 puntos de fusión. Elección 2. Ante los puntos de fusión y los logros, las lindas subalternas son irrelevantes. Ir con todo es la mejor forma de respeto. Recompensa. 20 puntos de fusión. El sistema llegó como se esperaba. Para Byakuya, esta elección no requería pensarlo. A diferencia del enfoque defensivo espalda con espalda de Ouji y Takizawa, los compañeros temporales Byakuya y Airu luchaban de manera extremadamente agresiva. Se lanzaron directamente contra el enjambre de necrófagos. Byakuya quería más puntos de fusión y logros. Airu quería superar a Byakuya. Si Byakuya luchaba con absoluta confianza, Airu luchaba con confianza más imprudencia. Pero estos eran en su mayoría necrófagos de rango B con algunos de rango A mezclados. Sin presión para Airu, y aún menos para Byakuya. Pronto estuvieron rodeados. Byakuya se movía a través de ellos como si no estuvieran allí, su extraordinaria visión dinámica y sus reflejos le permitían esquivar ataques de todas las direcciones. Incluso podía contraatacar al instante con el Jason de 13. Sus movimientos eran simplemente demasiado lentos a sus ojos. Incluso sin activar su Mangekyo Sharingan, parecían lentos. Contraatacar se había convertido en la habilidad pasiva de Byakuya. Segundos después, su uniforme de combate permanecía impecable mientras numerosos necrófagos ya habían caído. Ding. El anfitrión derrotó a un necrófago de rango B. Recompensa. 5 puntos de fusión. Ding. El anfitrión derrotó a un necrófago de rango A. Recompensa. 10 puntos de fusión. El desempeño de Airu, aunque ligeramente inferior al de Byakuya, era de naturaleza similar. Sus puntos fuertes eran igualmente la visión dinámica y los reflejos, además de las excepcionales habilidades físicas innatas de los semihumanos. Su Kinke de rango S, Aus, también era formidable. La diferencia notable eran sus estilos. El estilo de Byakuya era de supresión dominante. Sin movimientos llamativos, su expresión fría y severa como una máquina de combate. Airu era más elegante. No exactamente vistosa, pero capaz de realizar movimientos poderosos y notablemente flexibles. También disfrutaba jugando con sus enemigos. El equipo de logística en la retaguardia estaba atónito. El comandante Amaa y la primera clase IA son aterradores. Están masacrando a esos necrófagos, los necrófagos ni siquiera pueden contraatacar. Verdaderas élites del Escuadrón Cero. Especialmente el comandante. Está en un nivel completamente diferente al nuestro. Piénsalo. La amenaza que representa el búho de un ojo va mucho más allá de lo que la chusma como paja gris puede compararse. Somos completamente superfluos aquí. Muchos miembros de logística se maravillaron. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de disparar sus armas. Takizawa captó destellos de la situación de Byakuya por el rabillo del ojo, pero se abstuvo deliberadamente de distraerse. Un error fatal en combate. Mientras tanto, Byakuya y Airu estaban atrayendo la mayor parte de la potencia de fuego de paja gris, dejando una presión mínima sobre Ouji y Takizawa. Aún así, Takizawa mantuvo la disciplina adecuada. Puede que su desempeño no fuera estelar, pero su actitud sí lo sería. Bajo la brutal dominación de Byakuya y Airu, los necrófagos sobrevivientes finalmente perdieron el valor. Algunos comenzaron a retroceder a escondidas, buscando rutas de escape. Pero antes de que Byakuya pudiera perseguirlos, un necrófago que intentaba huir fue empalado de repente a través del cráneo por un Kagune desde atrás. Una figura emergió de detrás del cadáver, vistiendo una máscara que se asemejaba a la cara de un espantapájaros y un abrigo gris. Este era claramente Espantapájaros, el líder de paja gris. Basura inútil. Su voz era gélida. Los otros necrófagos que pensaban en retirarse se congelaron de terror, sin atreverse a dar otro paso atrás. Ustedes dos encárguense de la paloma de allá. Yo me ocuparé de la mujer primero. Espantapájaros se dirigió a dos figuras detrás de él. Estos dos llevaban máscaras similares. Probablemente ejecutivos de paja gris. Aunque debería haber más ejecutivos que solo estos dos. Los demás probablemente habían ido a emboscar al CSG. Los ejecutivos asintieron sin decir una palabra y llevaron a los miembros restantes a apuntar específicamente a Byakuya. El líder espantapájaros decidió eliminar personalmente a Airu. Sin ninguna razón táctica en particular. Simplemente encontró su apariencia y personalidad a su gusto. Después de todo, los humanos y los necrófagos se veían idénticos.
Estética similar, también. Más allá del hambre, tener otros deseos no era extraño. Los necrófagos de rango B y rango A habían sido diezmados por Byakuya y Airu. Ahora habían aparecido 3 necrófagos de rango S a la vez. Aunque Byakuya no estaba particularmente preocupado por Airu, su tendencia a la imprudencia significaba que debía estar atento a ella. Los 2 ejecutivos cargaron contra él, cambiando de posición constantemente. Ambos eran tipos Ukaku centrados en la velocidad, aparentemente orgullosos de su agilidad, pensando que su intercambio de posiciones lo confundiría. A corta distancia, de repente dispararon ráfagas de proyectiles de Kagune, esperando tomar a Byakuya por sorpresa. Pero tales trucos eran inútiles contra él. En el momento en que sus Ukaku mostraron el movimiento de preparación para disparar, él ya había anticipado lo que sucedería a continuación. Cambió el Jason de 13 a su forma de escudo Koukaku. Bloqueó fácilmente cada proyectil. Su velocidad de reacción sorprendió a los 2 ejecutivos, pero no redujeron la velocidad. Uno saltó por encima de Byakuya para llamar su atención mientras el otro daba vueltas por detrás. Byakuya levantó la cabeza ligeramente, como si realmente estuviera distraído. Justo cuando el que estaba detrás de él sonrió, pensando que había tenido éxito, no se dio cuenta de que los ojos de Byakuya ya habían mirado de reojo, usando solo la visión periférica para rastrear instantáneamente al necrófago detrás de él. «Muere», gritó el necrófago con alegría maliciosa. Parecía seguro de que su emboscada tendría éxito, queriendo asegurarse de que Byakuya lo escuchara. Pero antes de que su Ukaku pudiera alcanzar el cuello de Byakuya, Byakuya se dio la vuelta y lo apartó de un golpe con el Jason en forma de escudo. Luego cambió de forma nuevamente, usando el Jason en forma de espada para lanzar una estocada de revés al ejecutivo que atacaba desde arriba. Todavía en el aire, ese necrófago fue empalado a través del pecho, y su Kaku entre sus omóplatos fue destruido junto con él. Agarró la hoja que perforaba su cuerpo, con los ojos llenos de incredulidad. Al darse cuenta de que la muerte era segura, la desesperación lo inundó. Solo ahora comprendía a qué tipo de paloma aterradora se enfrentaba. Ding. El anfitrión derrotó a un necrófago de rango S. Recompensa: 25 puntos de fusión. Byakuya arrojó el cadáver de su espada, enviándolo a volar hacia el ejecutivo que acababa de aplastar. Ese apenas se había levantado antes de ser derribado nuevamente por su compañero en el aire. Mientras tanto, Airu se había enfrentado al líder espantapájaros. El Kagune de espantapájaros era Koukaku. Lento, incapaz de igualar la velocidad de Airu. Pero Airu tampoco la estaba pasando fácil. Su Kinke luchaba por perforar la defensa Koukaku de espantapájaros. En general, ella todavía tenía la ventaja. Los ataques de espantapájaros no podían tocarla y eventualmente lo desgastaría. Pero entonces Espantapájaros se dio cuenta de que sus 2 ejecutivos habían sido asesinados y lisiados en un solo intercambio. Ya no se atrevió a subestimar la situación. Airu, con la ventaja, había empezado a volverse imprudente de nuevo, jugando con su presa, haciendo tropezar a Espantapájaros repetidamente. Pero esto dejaba aberturas. De repente, el Kagune hizo erupción salvajemente del cuerpo de Espantapájaros, claramente de más de un Kakou. En un instante, la parte superior de su cuerpo quedó envuelta en masas de Kagune, como la forma semikakuja de Yamori. Los semikakuja variaban en fuerza, dependiendo principalmente de qué parte del cuerpo cubriera el Kagune. Cubrir solo la mitad de la parte superior del cuerpo era de nivel medio. La cobertura de todo el cuerpo significaba un kakuja completo. Aún así, convertirse en un semikakuja le dio a Espantapájaros un aumento de poder cualitativo, aunque a costa de su cordura. Claramente se estaba volviendo maníaco. Airu reaccionó, pero desafortunadamente había dejado una abertura. El brazo de Espantapájaros se extendió en enormes garras de Kagune, cortando a Airu. Se apresuró a bloquear con su Kinke y retrocedió, pero el ataque le abrió el uniforme en la cintura, dejándole una herida en el abdomen. Peor aún, su Kinkeaus cayó al suelo. La herida y el dolor no eran nada para Airu. El problema crítico era defenderse del frenético asalto de Espantapájaros, y recoger su Kinke ahora era imposible. La sonrisa fría y serena de Airu se desvaneció. Pero no mostró pánico. Solo ojos que perdieron su brillo, y su expresión se volvió completamente en calma. Se agarró la herida y se retiró a toda velocidad. Pero Espantapájaros ahora era más rápido que ella. En su forma de semikakuja, tenía múltiples Kakou. Además de su Koukaku, también tenía un rápido Ukaku. La alcanzó al instante. Gracias a su excepcional visión dinámica y a la falta de accidentes como resbalones, Airu esquivó por poco todos los ataques que podrían haberla destrozado.
Mientras tanto, Byakuya había anticipado que Airu podría meterse en problemas. La observó pelear mientras asestaba el golpe mortal al ejecutivo restante. Ding. El anfitrión derrotó a un necrófago de rango S. Recompensa. 25 puntos de fusión. Byakuya no se apresuró a ayudar a Airu porque podía predecir tanto los movimientos de ella como los de espantapájaros. Aunque Airu estaba bailando en el filo de un cuchillo, nada verdaderamente peligroso sucedería. Justo entonces, Airu encontró una abertura y se deslizó por el flanco de espantapájaros, aunque el ataque le rozó el muslo, rasgando su uniforme y sacando sangre. Lo ignoró por completo, sin siquiera parpadear, con su objetivo claro. Se deslizó y recuperó Aus. Ahora bien, es mi turno. Su voz era gélida. A diferencia de su sonrisa serena habitual, su rostro ahora estaba frío y quieto. En modo completamente serio. El enloquecido espantapájaros atacó de nuevo, y su único pensamiento ahora era hacer pedazos a Airu. Su expresión estaba trastornada. ¡Qué miedo!, dijo Airu rotundamente. Con Aus de nuevo en la mano, ya no necesitaba solo esquivar. Podía contraatacar. Aunque el asalto de espantapájaros fue feroz en su estado irracional, también expuso muchas aberturas. Su defensa también se había fortalecido considerablemente. Airu no podía acabar con él rápidamente. Byakuya decidió dejar de mirar. Sin querer perder el tiempo, se abrió paso a través de los necrófagos que lo bloqueaban. Los miembros de paja gris no podían retrasarlo ni medio segundo. Usando la técnica de cuerpo parpadeante, apareció detrás de espantapájaros y cortó a través de la sección relativamente débil y libre de Kagune en su cintura. Espantapájaros fue bisecado al instante. La parte superior e inferior del cuerpo se separaron. Uf. Airu exhaló levemente, pensando que Amaa-senpai había acabado con él. Normalmente, ese sería el caso. Pero al enfrentarse a su primer Semikakuja, los había subestimado. Casi idéntica a la escena de su muerte en la historia original. La parte superior del cuerpo cortada de espantapájaros aún conservaba vitalidad. Mientras caía hacia adelante, sus enormes garras golpearon hacia el cuello de Airu. Pero Airu ya se había relajado. No pudo reaccionar a tiempo. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Pensó que este era el fin. Capítulo 185. ¿Senpai está preocupado por mí? Byakuya había considerado que simplemente bisecar a espantapájaros podría no matarlo. Por eso no se sorprendió cuando espantapájaros lanzó un último ataque hacia Airu en ese estado. Haber anticipado esto y aún así bisecarlo significaba que estaba absolutamente seguro de que podía proteger a Airu. Definitivamente no la vería morir de la misma manera otra vez. Había visto esa escena antes de su transmigración. En ese instante, Byakuya usó la técnica de cuerpo parpadeante, apareciendo detrás de Airu en un destello. Cambió el Jason de 13 a su forma de escudo, bloqueando el golpe por ella. El ataque de espantapájaros hizo que Airu retrocediera instintivamente, y chocó con Byakuya. No tengas miedo. Ya terminó. Habiendo atrapado a Airu contra su pecho, Byakuya le habló justo al lado de su oído. Amaa-senpai. Solo entonces Airu se dio cuenta de que Amaa-senpai había aparecido de repente detrás de ella, con su Kinke en forma de escudo levantado al frente, bloqueando ese ataque. A continuación, Byakuya cambió a Jason a su forma de cañón a distancia y disparó a quemarropa a la cabeza de espantapájaros. Ding. El anfitrión derrotó al necrófago de rango S espantapájaros. Recompensa. 35 puntos de fusión. Al estar en el mismo nivel de rango S, el líder espantapájaros era mucho más fuerte que esos dos ejecutivos, de ahí la mayor recompensa de puntos. Con la cabeza destrozada, espantapájaros finalmente estaba completamente muerto. Incluso la regeneración de los necrófagos tenía límites. Bisección más un disparo en la cabeza. Un necrófago ordinario habría muerto 2 veces. Los únicos necrófagos que podrían sobrevivir a esto eran los Kakuja completos, y solo si tenían carne humana para reponer rápidamente las células RC y aumentar la regeneración. Al ver a su líder muerto, los miembros restantes de paja gris se desmoronaron por completo. Olvídense de que Byakuya y Airu fueran invencibles. Tampoco podían lidiar con las otras dos palomas. Ouji por sí solo podía dominarlos. Era clase especial asociado en título, pero ya poseía una fuerza de combate de clase especial. Solo que aún no había sido ascendido. 2 años más y lo sería. Incluso teniendo que vigilar la espalda de Takizawa, enfrentó una presión mínima contra estos miembros ordinarios. La moral de paja gris se derrumbó por completo. El equipo de Byakuya se encargó del resto rápidamente. Ding. El anfitrión derrotó a un necrófago de rango B. Recompensa. 5 puntos de fusión. Ding.
El anfitrión derrotó a un necrófago de rango A. Recompensa: 10 puntos de fusión. Cuando terminó, ni un solo necrófago había escapado. Fueron capturados, asesinados en el acto o se rindieron. Byakuya no les hizo las cosas difíciles a los que se rindieron. Ya había ganado los puntos de fusión por derrotarlos. Solo bastaba con arrojarlos a Cochlea. Meses atrás, el ataque del árbol Aogiri a Cochlea había liberado a más de 100 necrófagos. Ahora había muchas celdas vacías. Ding. El anfitrión completó con éxito la operación de supresión de paja gris como comandante. Recompensa: 40 puntos de fusión. Ding. El anfitrión completó la elección 2. Ante los puntos de fusión y los logros, las lindas subalternas son irrelevantes. Recompensa: 20 puntos de fusión. Esta operación le había reportado a Byakuya varios cientos de puntos de fusión. No había contado la cantidad exacta, pero su total acumulado probablemente se acercaba a los 3000 puntos. El umbral para actualizar la tienda del sistema al nivel 2, lo que desbloquearía más artículos para comprar. El desempeño de Byakuya indudablemente había superado con creces al de Airu, completando la misión de elección del sistema. No pude vencer a Amaa-senpai de nuevo. Pensé que esta vez finalmente recibiría elogios de Arima-san. Al terminar la batalla, Airu se sentó en el suelo a descansar, abrazando sus rodillas. Byakuya, de pie a su lado, habló. Si tantas ganas tienes de recibir elogios, yo podría elogiarte. A menos que solo los quieras de Arima-san. Entonces olvida que dije algo. Airu levantó la vista, con los ojos mostrando sorpresa. No esperaba que Amaa-senpai dijera algo así. Ella asintió. Claro, pero Amaa-senpai no parece del tipo que elogia genuinamente a las personas. ¿Quién lo dice? De todos modos, creo que tu desempeño esta vez fue excelente. Incluso si no hubiera intervenido, el Semikakuja espantapájaros eventualmente habría caído ante ti, dijo Byakuya. En realidad fue su intervención, Bisekara espantapájaros, lo que casi hace que maten a Airu. Por supuesto, no la había puesto en peligro deliberadamente. Solo había actuado porque estaba absolutamente seguro de que podía protegerla. Luego Byakuya señaló su defecto. El único problema es que a veces te descuidas. Trata de no hacer eso cuando pelees contra necrófagos. Como hoy. Si no te hubieras descuidado, probablemente no te habrías lastimado. Enfatizó este punto nuevamente. De lo contrario, algún día eso podría convertirse en la causa de su muerte. Entonces, Amaa-senpai está preocupado por mí. El tono de Airu era de curiosidad. Las heridas de su abdomen y muslo aún eran visibles, sin curar. Los semihumanos tenían habilidades físicas superiores, pero carecían de la regeneración de los necrófagos. ¿Qué más va a hacer? Los rasguños menores están bien, pero si sufrieras un daño irreversible, o si te pasara algo, tendría un verdadero dolor de cabeza como tu superior. Aunque sea solo temporalmente. Dijo Byakuya con franqueza. Airu sonrió suavemente. Tendré más cuidado. Así Amaa-senpai no estará triste. Deberías decir por tu propia seguridad. Byakuya suspiró levemente. Tener una subalterna como esta era bastante agotador. Antes, Ouji-san dijo que Amaa-senpai es similar a Arima-san. Pero a mí me pareces diferente, añadió Airu de repente. Obviamente. Arima-san y yo somos personas diferentes. ¿Cómo podríamos ser exactamente iguales? Dijo Byakuya casualmente. Airu no dio más detalles, pero su expresión sugería que estaba de muy buen humor. Capítulo 186. Actualización de la tienda del sistema, nuevo artículo túnica de Akatsuki, además, deberías hacer que te traten esas heridas. Le recordó Byakuya a Airu. Ella había ignorado por completo sus heridas. Aunque los semihumanos tenían constituciones fuertes, tratar las heridas adecuadamente seguía siendo lo mejor. Airu era obediente en este tipo de cosas. Consiguió vendas y desinfectante del equipo de logística y trató sus heridas ella misma. Después, el resto de la limpieza quedó a cargo del personal de logística. Byakuya y Airu regresaron primero a la sucursal, principalmente para comprobar la situación allí, ya que algunos necrófagos de paja gris habían ido a emboscar al CSG. Ouji y Takizawa se quedaron atrás para asegurar la escena. Dejar solo a los investigadores de rango 3 aquí no era tranquilizador. El equipo de Byakuya había demolido la base de paja gris con un esfuerzo mínimo. Mientras tanto, la sucursal del CSG todavía estaba enfrascada en una feroz batalla.
Dos ejecutivos de paja gris lideraron una fuerza para lanzar un ataque sorpresa a la sucursal. Aunque Byakuya les había advertido que paja gris podría dividir sus fuerzas para emboscar a la sucursal, y los investigadores estacionados estaban mentalmente preparados, la sede aún había asignado fuerzas relativamente débiles al Distrito 21. Los dos ejecutivos, con una fuerza de apenas rango S, les estaban causando serios problemas. Incluso un necrófago de rango S, correspondía al menos a un investigador de primera clase, acercándose a la fuerza de combate de una clase especial asociado. Ouhilla era el único clase especial asociado del Distrito 21. Además de Byakuya, solo había dos investigadores de primera clase. Todos los demás tenían un rango inferior a ese. Sin embargo, aunque los dos ejecutivos eran problemáticos, Paja Gris no pudo romper las defensas del CCG. La razón era la asignación de Byakuya. Había mantenido a casi todos en la sucursal. Incluso sin Quinkes, solo sus armas de fuego antinecrófagos hacían que a Paja Gris le resultara difícil acercarse. Mucho personal significaba un intenso fuego de supresión. Solo los dos ejecutivos no fueron reprimidos significativamente. O bloqueaban las balas o no recibían ningún daño efectivo. Los dos investigadores de primera clase los mantenían ocupados. No necesitaban victorias 1 a 1. Cuanto más tiempo se estancaran, mayores serían sus probabilidades. Tenían números y amplio equipo. Entonces llegaron Byakuya y Airu. El comandante Ama ha vuelto. Ya. Espera, ¿por qué solo ellos dos? ¿Dónde están los demás? No me digas qué. ¿Qué estás pensando? El comandante Ama puede pelear contra el búho de un ojo. ¿Cómo podría fallar? La conmoción de las palomas llamó la atención de los dos ejecutivos de Paja Gris. Comandante. Sonaba como el que había liderado el asalto a su base. Pero las palomas deberían haber enviado a todo un grupo. Solo regresaron dos. ¿Había logrado su líder una victoria total? Estas dos palomas probablemente eran los únicos sobrevivientes que habían escapado. Hemos ganado. Ataquen todos. Hagan pedazos a esas palomas. Rugió un ejecutivo. Su fe ciega en la fuerza de su líder los convenció de que ya habían ganado. La moral de Paja Gris se disparó, y se lanzaron contra el CCG de manera aún más temeraria. Pensaban que su líder llegaría en cualquier momento con refuerzos para aniquilar por completo a las palomas, tal como lo había hecho el árbol Aogiri en el Distrito 11. Y aprenderían de los errores de Aogiri. Después de eliminar a estas palomas, se reubicarían de inmediato para que el CCG no pudiera encontrarlos en busca de venganza. Hora de las fantasías. Hermosas fantasías, pero cruel realidad. Estos dos sobrevivientes derrotados en realidad habían destruido su base. Al ver a los necrófagos avanzar con un impulso aún mayor, Byakuya habló con calma. Probablemente aún no saben que su líder está muerto. Inei-san, ¿cómo están tus heridas? ¿Afectarán tu movimiento? En absoluto. Airu sonrió. Bien. El otro ejecutivo es tuyo. Hazlo rápido. Con eso, Byakuya desbloqueó su maletín Kinkei y cargó contra el enemigo. Ding. El anfitrión derrotó a un necrófago de rango S. Recompensa. 20 puntos de fusión. Ding. El anfitrión derrotó a un necrófago de rango A. Recompensa. 10 puntos de fusión. Ding. Los puntos de fusión acumulados del anfitrión han llegado a 3000. La tienda del sistema se ha actualizado del nivel 1 al nivel 2. A medida que Byakuya y Airu mataron a los dos ejecutivos en su sesión, los necrófagos restantes se dieron cuenta gradualmente de que algo andaba mal. ¿No se suponía que tenían la ventaja? ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Y dónde estaba su líder? ¿Por qué no había llegado con refuerzos? A medida que caían más y más compañeros, se desmoronaron por completo. Pero habían venido al territorio del CCG. ¿Pensaron que simplemente podían huir? Ark. Los necrófagos sobrevivientes fueron rápidamente tragados por una potencia de fuego abrumadora. Cuando el último grito se desvaneció en el silencio, todos los miembros de Paja Gris que habían atacado al CCG habían sido eliminados. La operación de supresión de Paja Gris está completa. Solo Iei-san y yo regresamos antes. Ouji-san y los demás todavía se están encargando de la escena. Por favor, ocúpense de la limpieza aquí también. Byakuya explicó brevemente la situación a todos. Luego planeaba centrarse en el sistema, habiendo sido notificado de que la tienda del sistema había alcanzado el nivel 2. Quería ver qué había de nuevo. Sentado en una habitación vacía donde nadie lo molestaría, Byakuya abrió el panel del sistema con un pensamiento. Ignorando la información menos importante, revisó sus puntos de fusión actuales.
Puntos de fusión. 1940, acumulado. 3050, a continuación, abrió la tienda del sistema. Había aparecido una segunda página. La primera página todavía mostraba los artículos de nivel 1. Los nuevos productos probablemente estaban en la página 2. Pasó a la segunda página. Tienda del sistema nivel 2. Artículo 1. Túnica de Akatsuki. Detalles. El uniforme de la organización Akatsuki. Los portadores son influenciados inconscientemente por la túnica, obteniendo un aumento del 20% de lealtad hacia el líder de Akatsuki y una mejora general del 10% en sus habilidades. Este efecto es permanente. Precio. Un punto de fusión. Capítulo 187. Las 9 bestias con cola, estatua Gedo. La túnica de Akatsuki a solo un punto de fusión era increíblemente rentable, al igual que la máscara blanca anterior. Al igual que la máscara blanca, proporcionaba una mejora general de habilidades del 10%, pero también podía comprarse repetidamente para otros, aumentando la lealtad de los miembros hacia la organización Akatsuki en un 20%. Bajo estas condiciones, siempre y cuando no manejara las cosas por completo de manera desastrosa como líder, los miembros de Akatsuki rara vez lo traicionarían. Y según la descripción, la mejora de habilidades del 10% funcionaba para todos los portadores, no solo para él como líder. Byakuya continuó leyendo los nuevos artículos. Artículo 2. Sharingan de un aspa. Detalles. Puede regalarse a cualquier persona. Uso. Insertar directamente en la cuenca del ojo para fusionarse automáticamente con el ojo original. También puede usarse para activar las técnicas prohibidas Izanagi e Izanami. Artículo de un solo uso que causa ceguera completa después de un uso. Precio. 1000 puntos de fusión. ¡Qué caro! El precio de 1000 puntos le dio dolor de cabeza a Byakuya, aunque le pareció razonable. Básicamente, se trataba de un artículo para salvar vidas. Usar un solo Sharingan de un aspa para activar Izanagi podía alterar incluso la realidad de la muerte. Un artículo de un solo uso para salvar vidas que costara 1000 puntos en realidad era justo. Simplemente no podía permitírselo en este momento. Esto también significaba que cuando su progreso de fusión con Madara alcanzara cierta etapa, es probable que sus nuevas habilidades incluyeran Izanagi e Izanami. Algo que esperar con ansias. Artículo 3. Pergamino de desafío de bestia con cola. Detalles. Compra y usa este pergamino para entrar en un espacio dimensional y desafiar a una bestia con cola. El orden es desde el 1 cola hasta el 9 colas. Un pergamino por bestia. Se requiere un mínimo de 9 pergaminos para desafiarlas a todas. Un desafío exitoso permite firmar un contrato de invocación con esa bestia, permitiendo su invocación a través del jutsu de invocación. Precio. 200 puntos de fusión. Al ver el tercer artículo, los ojos de Byakuya se entrecerraron y cayó en una breve contemplación. Esto le permitía desafiar a las bestias con cola y firmar contratos de invocación en caso de éxito. Pero, ¿cuál era el propósito? Si invocaba a una bestia con cola en este mundo, arrasar Tokio, o todo Japón, sería trivial. Pero eso no tenía sentido para él. El único propósito en el que podía pensar. Este era un requisito previo para el plan Ojo de Luna. El siguiente artículo confirmó su sospecha. Artículo 4. Jutsu de invocación. Estatua Gedo. Detalles. Invoca directamente a la estatua Gedo de la nada. Requisito previo. El anfitrión debe poseer al menos un Rinnegan. La estatua Gedo puede moverse y atacar, pero drena continuamente el chakra del anfitrión mientras está invocada. Precio. 500 puntos de fusión. Incluso la técnica de invocación de la estatua Gedo estaba disponible para su compra. Las implicaciones eran claras. La estatua Gedo era el cascarón del 10 colas y la semilla del árbol divino. En Naruto, Akatsuki capturaba a las bestias con cola para reunir el chakra de las 9 bestias, transformando a la estatua Gedo de nuevo en el 10 colas, que luego evolucionaría en el verdadero árbol divino. Teóricamente, el árbol divino era necesario para lanzar el Tsukuyomi infinito. Por lo tanto, Byakuya creyó que su suposición era correcta. Los pergaminos de desafío de bestia con cola y el jutsu de invocación. Estatua Gedo eran el sistema allanando el camino para su plan Ojo de Luna. Ahora apenas necesitaba que el sistema le dijera más sobre el Tsukuyomi infinito. Ya lo entendía. Para activar el Tsukuyomi infinito, necesitaría acumular suficientes puntos de fusión, y luego invocar simultáneamente a las 9 bestias con cola y la estatua Gedo, trayendo a la existencia el árbol divino. 2 métodos conocidos para activar el Tsukuyomi infinito. Primero, esperar a que el árbol divino florezca, proyectando el Rinne Sharingan en la luna y liberando el Tsukuyomi infinito a través de ella. Segundo,
absorber directamente el poder del árbol divino para despertar su propio Rinne Sharingan, y luego liberar de manera similar el Tsukuyomi infinito a través de la luna. De cualquier manera, el árbol divino era esencial. Pero esto requiere bastantes puntos de fusión. Byakuya hizo algunos cálculos mentales y suspiró. Solo los pergaminos de desafío de bestia con cola y la invocación de la estatua Gedo requerían un mínimo de 2300 puntos. Además, necesitaba el Rinnegan para invocar a la estatua Gedo. El Rinnegan debería provenir del avance de su progreso de fusión con Madara, lo que requeriría una enorme cantidad de puntos. La presión para lograr el Tsukuyomi infinito era considerable. Aún así, se mantuvo tranquilo. Acumularía puntos gradualmente. La prioridad ahora era establecer la organización Akatsuki, lo que debería generar un ingreso significativo de puntos. Ama-senpai. Justo entonces, entró Airu. ¿Pensando en algo? Sentado aquí solo. Nada. Byakuya cambió de enfoque al instante, dejando a un lado los pensamientos sobre el sistema y el Tsukuyomi infinito. Su rostro inexpresivo no mostraba que hubiera pasado nada. La sede ya sabe de nuestro éxito. Nos quieren de vuelta hoy o mañana. Airu había venido a informarle. Byakuya asintió. De acuerdo. Si no tienes nada más, vayamos hoy. No tengo nada. Hoy será. Estuvo de acuerdo Airu. Se dirigieron a la sede del CCG en el Distrito 1, reuniéndose con el director de la oficina, Yoshitoki Wasuu. He oído hablar de su batalla. Bien hecho. Los elogió Yoshitoki. Sin embargo, con la misión de paja gris resuelta, su asociación temporal debe disolverse. No le he contado a Akira Amado sobre su acuerdo temporal. No hay necesidad de darle ideas. Había que considerar que Byakuya estaba a punto de asociarse oficialmente con Akira, y sin embargo acababa de formar una asociación temporal con Airu justo antes. Eso no era ideal. Qué lástima. Quería seguir trabajando con Ama-senpai. Airu sonaba decepcionada y reacia. Capítulo 188. Las sospechas de Yoshitoki Wasuu, ambos están en el Escuadrón Cero ahora, ¿no es así? Aún pueden trabajar juntos. Dijo Yoshitoki. Eso es cierto, pero ser compañeros es diferente de ser colegas. Respondió Airu. Aún así, al menos Ama-senpai siempre será mi senpai. Ahora, con respecto al ascenso del primera clase Amaya. Yoshitoki se dirigió a Byakuya. Puedes empezar a prepararte para el examen escrito y la entrevista de clase especial asociado. En la próxima ceremonia de ascenso, eres el principal candidato para clase especial asociado. Entendido. Byakuya asintió. En adelante, tú y Akira Amado serán asignados al Distrito 20, tu distrito de origen. Los necrófagos del Distrito 20 son bastante dóciles. Pueden tomárselo con calma por un tiempo. Esta disposición provino del propio director Yoshitoki. Considerando las importantes contribuciones de Byakuya tanto en la supresión de Aogiri como en la supresión de paja gris, con menos de medio año entre ellas, además de numerosas otras eliminaciones y capturas de necrófagos durante ese tiempo, Yoshitoki quería dejarlo relajarse durante los próximos meses. Excepto por las misiones necesarias del Escuadrón Cero. El Escuadrón Cero esencialmente servía a los Uasuu. Actualmente, las espinas de los Uasuu eran manejadas por el Escuadrón Cero bajo el mando de Kisou Arima, el limpiador. A pesar de ser tanto el director del CCG como el heredero de los Uasuu, Yoshitoki solo podía servir obedientemente al clan. No tenía autoridad sobre los asuntos del Escuadrón Cero. Es por eso que, en el asalto a Anteiku original, enfrentando la mirada furiosa de Yoshimura, había afirmado impotente que solo estaba siguiendo órdenes de arriba. Los logros en combate de Byakuya durante los últimos 6 meses habían asombrado a Yoshitoki más por una cosa. El chico había salido completamente ileso, a diferencia de Shinohara, que había pasado medio año en una cama de hospital con un yeso. Sospechaba que Byakuya no era un humano normal, pero ciertamente tampoco un necrófago. Como un Uasuu, conocía demasiado bien los secretos de la puerta de detección RC. Eso dejaba solo una posibilidad. Semi-humano. Los Uasuu no eran los únicos que producían semi-humanos. Los romances entre humanos y necrófagos no eran infrecuentes. Por ejemplo, los Uasuu habían acogido una vez a una semi-humana de China llamada Xiao. Así que el hecho de que Byakuya fuera un semi-humano no era improbable, y explicaría su físico anormalmente poderoso. Eso funciona. De todos modos, estoy más familiarizado con el Distrito 20. Dijo Byakuya. Sí, y contigo destinado allí, podemos estar más seguros sobre la seguridad del Distrito 20 mientras redistribuimos personal a otros distritos. Dijo Yoshitoki.
Sabía perfectamente que Kusen dirigía una organización de necrófagos llamada Anteiku en el Distrito 20. Fiel a su nombre, esos necrófagos eran pacíficos. Si no fuera porque el gourmet y la glotona habían causado problemas importantes antes, honestamente habrían dejado en paz al Distrito 20. Pero algo extraño había sucedido recientemente. Anteriormente, había habido al menos 2 incidentes por semana, solo contando al gourmet y la glotona. En los últimos 6 meses, había habido 0. Habían desaparecido por completo. Aún así, el CCG no bajaría la guardia. De ahí que asignaran a Byakuya a la seguridad del Distrito 20. Esto no era solo para aparentar. A Yoshitoki realmente le importaba su puesto de director, a diferencia de esos veteranos dentro de los Uasu que solo valoraban los intereses del clan. Su hijo Matsuri era igual. Aparte de ser un necrófago, el comportamiento de Matsuri era prácticamente humano. Todo ambición y avance profesional, completamente desinteresado en los asuntos internos de los Uasu. Incluso era gay. Por cierto, el Kagune y el Kakuou de Espantapájaros han sido enviados al edificio del laboratorio del CCG. El Dr. Chiyou los convertirá en un Kinke. Yoshitoki les preguntó a Byakuya y a Iru. Escuché que lo derrotaron juntos. ¿Quién de ustedes debería recibirlo? Ding. El anfitrión ha activado una misión de elección. Elección 1. Como el asesino de Espantapájaros, reclama por derecho el Kinkeu Kaku de rango ST Human. Recompensa. 10 puntos de fusión. Elección 2. Dale T-Human a Iru y Nei. Se proporcionarán puntos de fusión de compensación, esencialmente cambiando el Kinke por puntos. Recompensa. 50 puntos de fusión. Byakuya apenas dudó antes de elegir la segunda opción. Dáselo a Iei-san. Mi Jason es suficiente. Respondió Byakuya. Ding. El anfitrión completó la elección 2. Recompensa. 50 puntos de fusión. Ni siquiera sabía que T-Human estaba hecho del Kagune y el Kakuou de Espantapájaros hasta que el sistema lo mencionó. El Kinkeu Kaku de rango ST-Human aparecía en la historia original. Era el Kinke que Airu usó durante la operación de exterminio de la familia Tsukiyama. Su forma y método de ataque se parecían al modo cañón de Narukami, pero no podía cambiar de forma como Narukami. Además, su Jason ya tenía una forma de cañón en el rango S. Otro T-Human sería redundante. Era mejor dárselo a Iru y ganar puntos de fusión. Los necesitaba desesperadamente en este momento. ¿De verdad? Pero Ama-senpai dio el golpe final. Señaló a Iru. No importa quién lo mató. Considéralo una recompensa de tu superior temporal por tu excelente desempeño en esta operación. Byakuya sonrió. Si tú lo dices, entonces lo aceptaré con gratitud. Ama-senpai de verdad es el mejor. Airu sonrió radiante. Salieron de la oficina de Yoshitoki. Durante toda la reunión, Yoshitoki nunca había mencionado a los semihumanos. Supuso que mientras Byakuya siguiera trabajando para el CCG, no había necesidad de confirmar si lo era. Si ofendía accidentalmente a Byakuya y el CCG perdía a un talento tan raro, la pérdida sería devastadora. Capítulo 189. La filosofía de Akira Amado. Antes de empezar a trabajar en la sucursal del CCG del Distrito 20, Byakuya necesitaba completar los procedimientos de traspaso en la sucursal del Distrito 21. Después de todo, se le había otorgado autoridad de mando temporal allí. Con la supresión de paja gris completa, necesitaba devolvérsela a Uji, el director de la sucursal del Distrito 21. Akira Amado se había convertido ahora oficialmente en su subordinada, por lo que lo acompañó al Distrito 21. Mado-san, ¿eres consciente de que trabajaremos en el Distrito 20, correcto? Preguntó Byakuya a su compañera. Sí. La respuesta de Akira fue cortante, sin usar honoríficos ni siquiera hacia su superior, Byakuya. A Byakuya no le importaban los honoríficos. De todos modos, él no era japonés. Pero entonces Akira habló. Sin embargo, preferiría que me llames Akira directamente. ¿Por qué? ¿Crees que 3 sílabas adicionales hacen perder el tiempo? Preguntó Byakuya. Exactamente. Soy alguien que evita perder tiempo y energía siempre que sea posible. Me sorprende un poco que haya adivinado el motivo de inmediato, primera clase Maya. Akira pareció levemente sorprendida. Porque me dijiste algo similar cuando me hiciste beber agua caliente. Eso fue cuando Byakuya cenó en la residencia Amado. Entendido. Te llamaré Akira de ahora en adelante. Bien. A cambio, no planeo usar el lenguaje formal con usted. Los honoríficos solo desperdician tiempo y energía. Como compañeros, hablaremos casi todos los días. Habló Akira en tono monótono.
Por ejemplo, siento mucho molestarle, pero ¿le importaría encargarse de este asunto? Frente a por favor, haga esto. A mi ritmo de habla, esos toman alrededor de 1,2 segundos y 0,3 segundos respectivamente. Una diferencia de 0,9 segundos. Si le pido que haga 10 cosas diarias sin honoríficos, se ahorran 9 segundos por día. En un año, eso es más de 3000 segundos que puedo usar para un trabajo significativo. A menos que la persona con la que esté hablando sea alguien a quien respeto en particular, eso es diferente, Akira le explicó su filosofía a Byakuya. Por supuesto, honoríficos y títulos no eran lo mismo. Akira simplemente no quería perder tiempo en un discurso cortés. Todavía respetaba a Byakuya como su superior, por lo tanto, continuó llamándolo primera clase Maya. Por el contrario, sentía que Byakuya no necesitaba usar el título rango 2 Mado para ella. Después de todo, ella era la subordinada. Bien. Omite los honoríficos si quieres. Respondió Byakuya. No le importaba. Como alguien que no era japonés, su actitud hacia tales cosas. Sinceramente, también le parecía tedioso. Una oración que se podía decir en unas pocas palabras se estiraba en todo un discurso con honoríficos. Este era un problema particularmente común en la sociedad japonesa, que le daba enorme importancia al lenguaje formal. El ejemplo de Akira era en realidad moderado. A veces, unas pocas palabras podían multiplicarse en docenas cuando se envolvían en honoríficos. Así que, como transmigrador de China, en realidad apoyaba el pensamiento de Akira. Bien. Reconoció Akira. Después de eso, ninguno de los dos charló. De todos modos, ya casi estaban en la sucursal del CCG del Distrito 21. Soy la investigadora de rango 2 Akira Amado, ahora asociada oficialmente con el primera clase Maya. En la sala de reuniones de la sucursal, Akira se presentó brevemente. Estaba tratando de recordar. La compañera de Ama es Akira. Ouji finalmente lo recordó. ¿Qué? A Takizawa se le cayó la mandíbula. ¿No se suponía que la compañera de Ama-san era Iru? ¿Por qué ahora era esta chica? Ouji-san, ha pasado un tiempo. Akira saludó a Ouji. ¿Por qué, eres tú? Takizawa no pudo evitar su sorpresa. Takizawa, ¿con qué estás en el distrito 21? ¿Te ves bien? Akira saludó a Takizawa normalmente, después de todo, eran compañeros de clase. Seidou, ¿ustedes dos se conocen? Preguntó Ouji. Sí, estábamos en la misma clase. La expresión de Takizawa era complicada. A continuación, Byakuya y Ouji pasaron por el proceso de traspaso. Akira se sentó tranquilamente a esperar. Takizawa se sentó luciendo obviamente abatido. Siempre le había desagradado a Akira, y ahora ella estaba asociada con el Ama-san al que tanto admiraba. Estaba a la vez envidioso y molesto. No es que su superior Ouji-san fuera deficiente, era solo que Akira le irritaba. Después de completar el traspaso, Byakuya y Akira regresaron a la sucursal del CCG del Distrito 20. Se estaba llevando a cabo una sesión informativa, donde se informaba sobre la información de los necrófagos objetivo. El escuadrón de investigación del Distrito 20 actualmente tenía solo 4 personas, esperando que llegaran Byakuya y Akira. 2 nuevos colegas se unirán a nuestro escuadrón del Distrito 20 hoy. Por favor, esperen un poco más. Shinohara Yukinori se dirigió a los 3 investigadores presentes, incluido Jusou Suzuya. Suzuya se sentó allí distraídamente, chupando una paleta. Los otros 2 eran Koryu y Rika Isousu. Así es. Después del ascenso de Byakuya a primera clase, Ui se había asociado con Rikai y la sede lo había transferido de otro distrito al distrito 20. Ninguno de ellos, excepto Shinohara, sabía que los recién llegados serían Byakuya y Akira. Parece que han llegado. Shinohara escuchó pasos afuera. Luego, Byakuya y Akira abrieron la puerta. Soy la investigadora de rango 2 Akira Amado, subordinada del primera clase Maya. Participaré en las investigaciones del Distrito 20. Encantada de conocerlos. Soy el investigador de primera clase Ama Byakuya, asignado a la sucursal del Distrito 20 por la sede. Akira y Byakuya se presentaron al entrar. Byakuya. ¿Eres tú? Exclamó Suzuya con sorpresa. Poder trabajar junto a Byakuya en el Distrito 20 fue una agradable sorpresa. Tampoco esperaba que todos ustedes estuvieran aquí. Comentó Byakuya. No sabía quiénes serían sus colegas del Distrito 20. Recientemente, la sede había reorganizado el personal en todas las sucursales. No esperaba ver todas caras conocidas. Esto probablemente significaba que con el árbol Aogiri tranquilo últimamente y paja gris eliminada, el CCG se estaba enfocando en el gourmet y la glotona en el Distrito 20.
Aunque ambos habían desaparecido esencialmente, eso solo hacía que el CCG estuviera más decidido a encontrarlos. Nadie adivinaría que el gourmet y la glotona estaban estrechamente relacionados con Byakuya. Uno vivía en su casa y el otro era su subordinado. Capítulo 190. La intuición y deducción de Akira Amado, con Byakuya aquí también, esta investigación debería ser mucho más fácil. Ui sonrió. Como antiguo superior de Byakuya, conocía bien su fuerza. Soy Jusou Susuya. Encantado de conocerte, Susuya saludó a Akira. Igualmente. Encantada de conocerte, rango 2 Susuya. Akira asintió. El primera clase MA no necesita presentación. La rango 2 Mado llevó a cabo investigaciones anteriormente en el Distrito 1 bajo el mando del clase especial Arima. Arima reconoció sus habilidades. Shinohara resumió brevemente los antecedentes de Akira. Si no hay otros asuntos, comencemos con la sesión informativa de hoy. Shinohara recogió algunos documentos de la mesa. Empecemos con la glotona. Por razones desconocidas, desapareció hace 6 meses. No hemos recibido inteligencia concreta sobre ella. Estamos completamente desconcertados. Es como si realmente se hubiera evaporado. Shinohara suspiró. El caso de la glotona era su responsabilidad. Al haber estado desaparecida tanto tiempo sin aparecer, solo podía rebuscar entre 6 meses de periódicos como una mosca sin cabeza, sin saber cuánto tiempo le tomaría encontrar algo, si es que encontraba algo en absoluto. La situación de la glotona le estaba dando un dolor de cabeza masivo. Byakuya permaneció inexpresivo y en silencio. Siguiente, Ui, por favor, informa sobre el gourmet. Shinohara se dirigió a Ui. El gourmet era la tarea de Ui Rikai. Cierto. Ui se puso de pie. En cuanto al gourmet, al igual que la glotona, ha desaparecido recientemente. Sin embargo, con la ayuda de otras sucursales, hemos descubierto que el gourmet puede estar conectado con el restaurante de necrófagos. El Distrito 20 no tiene ningún restaurante de necrófagos. Ese es nuestro único hallazgo hasta ahora. Ahora que lo pienso, el primera clase MA no se infiltró y destruyó un restaurante de necrófagos en el Distrito 7 antes. ¿Tienes alguna pista sobre el gourmet? Shinohara lo recordó de repente y le preguntó a Byakuya. Sí. Probablemente vi al gourmet en el restaurante de necrófagos. Llevaba una máscara en forma de luna creciente, ¿verdad? Byakuya no ocultó esto deliberadamente. Exactamente esa forma. Así que el gourmet realmente está conectado con el restaurante de necrófagos. La expresión de Shinohara se volvió seria. Este era un descubrimiento importante. Podría ayudar a localizar al gourmet. Mientras Ui, Shinohara y los demás reflexionaban sobre la conexión entre el gourmet y el restaurante de necrófagos, Akira tomó un documento. Aunque el gourmet casi ha desaparecido, todavía hay incidentes de depredación sospechosos. Solo que son mucho menos frecuentes que antes. Akira. Shinohara estaba un tanto sorprendido. La mayoría de los subalternos escucharían en silencio sin ofrecer opiniones en tales situaciones. Unos pocos podrían compartir especulaciones. Pero Akira simplemente se unió de forma natural a su discusión. Considerando la excelencia de Akira y que era la hija de Kureo Mado, Shinohara dijo. Adelante, comparte tus pensamientos. Hace 6 meses, la frecuencia de depredación del gourmet de repente cayó bruscamente por un periodo. Más tarde aumentó un poco, pero se mantuvo muy por debajo de los niveles previos a la caída. Akira analizó con calma. Creo que algo le pasó al gourmet hace 6 meses. Tal vez fue atacado por otro necrófago y se vio obligado a recuperarse. Los demás se quedaron pensativos ante su análisis, sin mostrar ninguna reacción en particular. Solo Byakuya se sintió impresionado. Akira realmente había heredado la intuición de su padre, Kureo Mado. Con solo examinar los gráficos de frecuencia de depredación, había deducido con precisión la situación del gourmet. En aquel entonces, Tsukiyama de hecho había sido gravemente golpeado por Rise y necesitó tiempo para recuperarse. Luego, recientemente, la frecuencia de depredación del gourmet volvió a caer bruscamente, a 0 esta vez. Es probable que experimentara la misma situación. Akira continuó. En particular, en los días antes de que llegara a 0, hubo un pequeño pico, como si celebrara o se preparara para algo. ¿Estaba anticipando una pelea con otro necrófago? ¿O esperando ansiosamente a una presa específica? Después de que la frecuencia cayera a 0, el gourmet se volvió aún más discreto. Casi no ocurrieron incidentes de depredación. Cualquiera que ocurriera solo tenía conexiones sospechosas. Antes de la primera caída, entre la primera y la segunda caída, y después de la segunda caída.
A través de estos 3 periodos, sus patrones de depredación siguieron cambiando. Es como si algo lo estuviera refrenando, haciéndolo cada vez menos parecido al gourmet original, completamente en contra de su estilo de caza. Akira había analizado extensamente. Shinohara, Ui y Rikai podían seguir su razonamiento normalmente, pero el cerebro de Suzuya se había bloqueado. Se quedó allí sentado luciendo completamente perdido, totalmente incapaz de seguir la explicación de Akira. Byakuya permaneció inexpresivo, simplemente maravillándose de la intuición de Akira. En conclusión, creo que el gourmet tiene un objetivo de presa principal, y ese objetivo es simultáneamente alguien que no puede manejar. De ahí un prolongado estancamiento de 6 meses. Su frecuencia de depredación gradualmente decreciente probablemente sea él suprimiendo su apetito por este objetivo. El análisis de Akira llegó a su conclusión. Y su objetivo de presa probablemente esté en el distrito 20, aunque posiblemente en otro distrito. Sin embargo, podemos descartar los distritos donde anteriormente ha cometido depredación. Evitaría alertar a su objetivo. Pero mi intuición dice que el distrito 20 es lo más probable. Sus ojos se habían vuelto fríos y afilados como los de su padre Kureo, su dedo delgado apuntando al distrito 20 en el mapa de Tokio. La intuición de Akira era verdaderamente notable. Su análisis fue casi acertado. Sin embargo, incluso con una intuición tan precisa, nunca imaginaría que el objetivo de presa del gourmet que había enfatizado estaba sentado justo a su lado, a menos de medio metro de distancia.